Ucrania siempre ha sido, ante todo, una cuestión de tiempo. No del tiempo que marca un reloj, sino de ese otro tiempo, el que se mide en capas de tierra, en imperios que llegan y se van, en idiomas que se esconden y vuelven a salir a la luz. Para entender lo que este país es hoy, hay que empezar por lo que era hace siglos y dejar que la historia camine hacia adelante, paso a paso, hasta llegar al presente que todos reconocemos. Es el granero de un continente, una obra maestra de resistencia silenciosa. Así que, cuando el ciclo de noticias inevitablemente avance hacia otro lugar y las cámaras se apaguen, ¿qué queda entonces? ¿Qué es en realidad este lugar cuando nadie está mirando? Para entender a un gigante, primero hay que encontrar su pulso. Y aquí, ese pulso es un río, el Dnieper. A lo largo de más de 1.600 kilómetros, talla su camino a través del corazón del país, una arteria descomunal de agua azul profundo que atraviesa la estepa verde como una cicatriz luminosa. Hace 1000 años, esta era la gran autopista del mundo antiguo. Los drácars vikingos surcaban estas corrientes hacia el sur para comerciar con los griegos, cambiando pieles y ámbar por plata y seda. Y justo en el gran recodo del río, coronando las colinas boscosas, se alzaba el corazón de todo aquello, Kiev. La llaman la madre de las ciudades. Ya en el siglo XI, mientras París y Londres eran todavía puestos fangosos de la Edad Media, Kiev era una metrópolis extensa cubierta de oro y piedra. Fue el centro de la Rus de Kiev, un imperio imponente moldeado por un gobernante visionario conocido como Yaroslav el Sabio. Él construyó una ciudad que parecía extender los brazos hacia el cielo. En su centro se levanta la Catedral de Santa Sofía. Durante 1000 años, sus cúpulas doradas han recibido la primera luz de la mañana como si les parenen. Volvamos entonces 1000 años atrás, al momento en que ese pulso empezó a latir con fuerza. Durante más de 1.600 kilómetros, el Dnieper se abre paso por el corazón del país, una arteria enorme de agua azul profundo que corta la estepa verde. Hace 1000 años, este río era la gran autopista del mundo antiguo. Los barcos largos de los vikingos surcaban estas corrientes hacia el sur para comerciar con los griegos, cambiando pieles y ámbar por plata y seda. Y justo en el gran recodo del río, coronando las colinas boscosas, se levantó el corazón de todo, Kiev. La llaman la madre de las ciudades. Para el siglo XI, mientras París y Londres eran todavía puestos avanzados de barro medieval, Kiev ya era una metrópoli extensa de oro y piedra. Este fue el centro de la Rus de Kiev, un imperio imponente moldeado por un gobernante visionario conocido como Yaroslav el Sabio. Él construyó una ciudad que buscaba tocar el cielo. En su centro se alza la Catedral de Santa Sofía. Durante 1 milenio, sus cúpulas doradas han recibido la primera luz de la mañana. Entra y encontrarás un antiguo mosaico de la Virgen María con los brazos alzados. Los habitantes de la ciudad la llaman el Muro Inquebrantable. Ella ha permanecido de guardia mientras hordas mongolas, imperios extranjeros y ejércitos modernos marchaban sobre la ciudad. Nunca ha caído. Pero el alma verdadera de Kiev no solo se busca hacia arriba, hacia el cielo, también se esconde bajo tierra, y ahí es donde la historia sigue su curso. Río abajo se encuentra la labra de las cuevas de Pechersk, el monasterio de las cavernas. Bajo las grandes torres, los peregrinos siguen descendiendo hoy a un laberinto de túneles estrechos iluminados con velas. Ahí, en la quietud absoluta de la oscuridad subterránea, descansan los cuerpos incorruptos de santos que caminaron estas colinas hace 1000 años. Ese instinto de construir hacia abajo, de buscar refugio en las profundidades, quedó tejido en el propio ADN de la ciudad y con el paso de los siglos volvería a manifestarse de formas que nadie hubiera podido imaginar entonces. Hoy, bajo las avenidas bulliciosas y llenas de sol, corre la estación de metro Arsenalna. Se hunde casi 106 metros bajo la superficie. Es la estación de tránsito más profunda del mundo. Fue diseñada para la supervivencia. Pero lo que uno encuentra allá abajo no es miedo. Cuando el peligro cruza el cielo, el subsuelo simplemente se convierte en la ciudad. Los cafés siguen abiertos, las orquestas tocan. Si Kiev es la raíz profunda e inquebrantable del país, la estepa salvaje del sur es su espíritu indomable. Siga el curso del Dnieper hacia el sur, más allá de los antiguos rápidos, y el mundo se abre de golpe. El horizonte se aplana.
pastos silvestres que llegan hasta el pecho ondulan y se mecen con el viento como un océano interminable de verde. Este es el reino de Yortizia, una isla rocosa e inmensa que se alza con obstinación entre las corrientes rugientes. Y este es el lugar de nacimiento de un tipo de libertad muy particular. Hace siglos, hombres que se negaron a doblegarse ante imperios y terratenientes escaparon de la pesada servidumbre del norte y del este. Se internaron en esta frontera para convertirse en algo completamente distinto: los cosacos. Eran una hermandad de fugitivos y proscritos que forjaron una sociedad guerrera feroz y autogobernada. Aquí, en el borde salvaje del mapa, no respondían a ningún señor. Elegían a sus propios líderes votando a viva voz, gritando su decisión al aire abierto. En 1710, un líder cosaco exiliado llamado Pilip Orlik redactó un documento que el mundo moderno casi nunca había visto: una constitución. Décadas antes de que los padres fundadores se reunieran en Filadelfia, este guerrero de la estepa escribió una carta que separaba los poderes, limitaba la autoridad del gobernante y garantizaba los derechos de los hombres libres. Moriría en el exilio, pero la idea radical que grabó en la historia, que un pueblo puede gobernarse a sí mismo por acuerdo y no por derecho de sangre, jamás moriría con él. Los cosacos no dejaron atrás solamente ideales políticos, dejaron una identidad vívida, forjada alrededor de fogatas que crepitaban bajo las estrellas. Fue allí donde cocinaban el kulish, un espeso puré de mijo hervido en calderos de hierro bajo el cielo nocturno. Fue allí donde practicaban ejercicios marciales que con el tiempo se transformaron en el hopak, esa danza acrobática que desafía la gravedad y que parece pura celebración, pero que nació como entrenamiento letal para el combate. Cuando cabalgaban hacia la batalla, vestían la vishivanka, una camisa de lino bordada a mano con espirales geométricas y diamantes que provienen de diseños más antiguos que el cristianismo mismo. Para el cosaco nunca fue solo una prenda de ropa. Era un talismán tejido, un amuleto contra la muerte, cosido con la esencia misma del hogar. Se percibe esa misma magia ancestral en la pisanka, el huevo decorado con cera, que pasa de las manos de una abuela a las de un niño, cargado de un mapa denso de soles y líneas sin principio ni fin. Estos patrones, estas camisas, esta independencia feroz, son la estructura profunda de un pueblo que decidió que no necesitaba el permiso de nadie para existir. Y cuando los imperios extranjeros finalmente llegaron para prohibir su idioma y borrar sus nombres, ese espíritu no se quebró. Simplemente se replegó hacia el santuario más fortificado de todos, la cocina familiar. Salga del viento de la estepa y entre en el silencio. A lo largo de la campiña ondulada, dispersas como perlas entre huertos de manzanos y cerezos, se levantan las casas tradicionales encaladas conocidas como jata. Con sus gruesos techos de paja y sus postigos pintados, parecen vestigios de un pasado pastoril sencillo. Pero no confunda la serenidad con la rendición. Cuando llegaron los decretos desde las capitales imperiales, cuando las imprentas fueron destruidas y el idioma ucraniano quedó formalmente prohibido en las escuelas, los teatros y los libros, la cultura no desapareció. Simplemente se refugió puertas adentro. La cocina familiar se convirtió en la fortaleza más impenetrable del país. Allí, la historia se mantuvo viva no en tinta, sino en ingredientes. Observe una olla de borsch de un rojo profundo hirviendo a fuego lento. Reconocido recientemente por la UNESCO, es mucho más que una sopa. Es una genealogía viva. Una receta que casi nunca se escribe, sino que se memoriza, se ajusta y se transmite de las manos de una abuela a las de sus hijas, guardando el sabor exacto de una familia específica, de un pueblo específico, a través de siglos de ruptura. Y en esos cuartos tibios, iluminados por lámparas de aceite, el idioma prohibido sobrevivió. Se escondió en las canciones de cuna sobre las cunas de madera. Se mantuvo respirando gracias a la gente que tenía el menor poder y, sin embargo, la memoria más larga. Nadie comprendió mejor esta resistencia silenciosa que un hombre llamado Taras Shevchenko. Nacido como propiedad legal de un terrateniente, siervo desde la cuna,
finalmente compró su libertad e hizo algo revolucionario. Escribió poesía magnífica en el idioma prohibido de los pueblos. El imperio comprendió de inmediato el peligro que representaban sus palabras. Lo exiliaron a las tierras remotas y áridas cerca del mar Caspio, con un decreto firmado por el propio zar que le prohibía terminantemente escribir o pintar. Intentaron arrancarle las palabras del cuerpo, pero durante 10 años él siguió escribiendo de todos modos. Garabateaba sus versos en pequeños trozos de papel que escondía dentro de sus botas. Su libro, el Kobzar, sobreviviría al imperio que intentó enterrarlo. El idioma esperó. El pueblo resistió. Y quién sabe cuántas familias, en este mismo instante, guardan todavía en algún cajón una carta, un poema, una receta escrita a mano que nadie se atrevió a tirar, precisamente por esa misma razón. Pero para encontrar los vestigios más salvajes e intactos de esta tierra, hay que dejar por completo las llanuras onduladas y seguir el sol poniente hacia las sombras verdes y oscuras de las montañas del oeste. Las llanuras ceden su lugar a la piedra. Aquí, en el extremo occidental, la tierra se pliega hacia arriba formando los Cárpatos. Es un gran arco boscoso que se despliega desde el centro de Europa y termina en un laberinto de niebla y sombra. En su punto más alto se encuentra el monte Joverla, cuya cima lucha eternamente contra las nubes de tormenta. Debajo de ella, el mundo moderno simplemente se desvanece. En estos valles profundos y abruptos se encuentra algo que el continente casi ha perdido por completo: la naturaleza primigenia. Son los antiguos bosques de haya y abeto. La UNESCO los protege, pero las propias montañas son las verdaderas guardianas. Algunos de estos árboles gigantescos llevan en pie más de 300 años, con las raíces envueltas en un musgo esmeralda espeso, jamás tocadas por el hacha del leñador. Cuando el ser humano sí se atreve a intervenir, la naturaleza simplemente lo absorbe, doblando las ramas sobre una vieja vía de tren abandonada hasta formar un arco viviente sobrecogedor conocido como el túnel del amor. Esta oscuridad verde es un santuario. Es el último refugio verdadero para los fantasmas prístinos de Europa. El lince euroasiático merodea estas crestas, un depredador fantasma conocido casi únicamente por las huellas que deja en la nieve invernal. En lo profundo de la maleza deambula el bisonte europeo, un superviviente magnífico y peludo de la era del hielo, rescatado del borde absoluto de la extinción para volver a caminar esta tierra una vez más. Abajo, entre la hojarasca húmeda después de la lluvia, se desliza una maravilla más pequeña, casi extraterrestre: la babosa azul de los Cárpatos, luminosa y eléctrica, que casi no existe en ningún otro lugar del planeta. Y en algún punto de esa vasta extensión de bosque intacto, reina el oso pardo. Los Cárpatos albergan la mayor población silvestre de osos en toda Europa. La mayoría de los habitantes de las tierras altas vivirán toda su vida sin llegar a ver uno jamás. Pero el oso sí los ve a ellos. La gente que comparte estas alturas, los pastores hutsules, ha moldeado su vida alrededor de estas laderas empinadas durante siglos. Son un pueblo formado por la altitud y el aislamiento. Se puede probar la dureza de su existencia en el banosh, una polenta espesa mezclada con crema agria y queso de oveja ahumado, cocida despacio sobre un fuego abierto de pino. Es comida hecha para sobrevivir al frío. En estas cañadas envueltas en niebla, la magia antigua todavía respira. Dicen que los Molfar, los chamanes de la montaña que leen el clima y hablan el idioma olvidado de las hierbas, aún practican su antiguo oficio en silencio. La altitud desciende. Los bosques salvajes ceden paso a calles empedradas. Y justo más allá de las estribaciones, esperando en la luz del atardecer, aparece una ciudad que no se parece en nada al resto del país. Un lugar donde chocaron 3 imperios distintos y dejaron atrás una obra maestra de piedra perfectamente conservada. Bienvenidos a Lviv. Se podría trasladar este centro histórico al medio de Austria o de la República Checa y no desentonaría en absoluto. Es un laberinto sobrecogedor de fachadas renacentistas, cúpulas barrocas majestuosas y grandes bulevares de estilo habsbúrgico. Durante siglos, las fronteras de los imperios avanzaron y retrocedieron sobre estas plazas empedradas como mareas.
La ciudad ha sido gobernada desde Viena, desde Varsovia, desde Moscú. Y aún así, bajo cada bandera cambiante, conservó tercamente su propia alma. Para entender cuántos mundos han reclamado este lugar como suyo, basta con caminar por las avenidas silenciosas y arboladas del cementerio de Lychakiv. Bajo ángeles de piedra que parecen llorar y rejas de hierro forjado ya verdes por el paso del tiempo, descansan poetas, generales y arquitectos de 3 imperios distintos. Es un museo silencioso e inmenso de todos los que alguna vez creyeron que esta ciudad les pertenecía. Pero en la superficie, Lviv está ferozmente viva, impulsada por un ritmo heredado de su pasado cosmopolita. Y ese ritmo funciona a base de café. Cuenta la leyenda que un héroe local llamado Yuri Kulchitsky trajo los primeros sacos de granos de café desde los campamentos otomanos hace siglos, enseñándole, en esencia, a toda Europa del Este cómo tomarlo. Ese hábito oscuro y pausado nunca desapareció. En los sótanos tenuemente iluminados y en los patios empedrados escondidos, preparar café todavía se trata como una forma de arte, calentado despacio sobre arena ardiente o servido entre llamas azules que estallan en el aire. Es una ceremonia diaria, sin prisa alguna. Y sin embargo, en Lviv, hasta una taza de café puede esconder un secreto. Camine por el callejón correcto, toque una pesada puerta de madera sin ningún letrero, y un guardia uniformado le exigirá una contraseña. Pronuncie la frase histórica correcta y se le permitirá descender a una taberna subterránea. Inspiradas en los búnkeres ocultos de la resistencia clandestina, estos espacios secretos son un guiño juguetón a una historia muy seria. Es un recordatorio de que esta ciudad siempre ha sabido esconderse. Y es exactamente por eso que, cada vez que los capítulos más oscuros de la historia amenazan con repetirse, Lviv asume un deber sagrado. Se convierte en la bóveda de la nación. Cuando el peligro presiona desde el este, los tesoros más invaluables del país, sus manuscritos antiguos, sus pinturas, sus artefactos frágiles, se trasladan en silencio hacia estos sótanos del oeste. Lviv es la protectora definitiva de la cultura. Pero para comprender realmente el peso inmenso de lo que esta ciudad protege, hay que dejar atrás la seguridad de estas calles occidentales y enfrentar la belleza sobrecogedora y desgarradora del este dorado. Deje atrás la seguridad de la piedra y el mundo vuelve a abrirse. En el centro y en el este, la tierra se aplana hasta convertirse en un océano de oro. Millones de girasoles se alzan hombro con hombro, extendiéndose infinitamente hacia el horizonte, girando todos al unísono para capturar la luz del verano. Es una muestra imponente de abundancia, enraizada en esa tierra negra y profunda, el Chernozem. Pero es precisamente aquí, en medio de esta fertilidad abrumadora, donde uno se topa con la paradoja más devastadora del siglo XX. A comienzos de los años 1930, el Estado totalitario que gobernaba este territorio decidió quebrar el espíritu independiente de los campesinos. Impusieron cuotas de cosecha imposibles de cumplir. Cuando la producción no alcanzaba, las autoridades arrasaban los pueblos y se llevaban todo: el trigo, la semilla para sembrar, las verduras escondidas dentro de las paredes. Después sellaron las fronteras de la República. Millones de personas murieron de hambre sobre la tierra agrícola más rica del planeta. Se le conoce como el Holodomor, la muerte por hambre, una hambruna fabricada, diseñada para convertir la propia tierra en un arma contra la gente que la había cultivado. El siglo no ofreció ningún respiro. Menos de una década después, los barrancos escarpados de Babi Yar, en las afueras de Kiev, se convirtieron en el epicentro de un dolor indecible, tragándose decenas de miles de vidas en una de las masacres más brutales del Holocausto. Y más al sur, toda una nación indígena, los tártaros de Crimea, fueron sacados de sus hogares en plena noche, subidos a trenes de carga para ganado y deportados de sus costas ancestrales en un intento de borrar su existencia por completo. Primero intentaron borrar a la gente, después intentaron borrar la memoria. Durante siglos, la historia de esta tierra la llevaron los Kopsari, bardos ciegos y errantes que recorrían el país tocando un hermoso instrumento de muchas cuerdas llamado bandura.
Cantaban las viejas epopeyas. Eran las bibliotecas vivas de la estepa. En los años 1930, el régimen comprendió que un pueblo que recuerda quién es no puede ser sometido del todo. Cientos de estos músicos ciegos fueron invitados a un gran congreso. En lugar de un escenario, los llevaron a un bosque, los fusilaron y los arrojaron a una fosa. Sus instrumentos fueron lanzados al fuego. No existe registro de esto en los periódicos oficiales de la época. El silencio debía ser total y definitivo. Pero aquí está la gran verdad innegable de este país. El Estado se equivocó por completo sobre cómo funciona la memoria. Se puede quemar un instrumento, se puede cavar una fosa, pero no se puede fusilar una canción. La bandura se reconstruyó en secreto. Las melodías se susurraban en la oscuridad, transmitidas en voz baja a niños que no verían un país libre hasta décadas después. Hoy, esas mismas epopeyas antiguas resuenan en las calles de una nación soberana. Los imperios se desmoronaron, la música sobrevivió, y uno no puede evitar preguntarse cuántas canciones de cuna, cuántos dichos de nuestras propias abuelas llevan escondida una historia parecida que nunca nos contaron del todo. Si el este es una historia de resistencia pesada e inquebrantable, el sur profundo es un mundo completamente distinto. Aquí, donde la estepa choca contra las aguas azul profundo del Mar Negro, el aire se vuelve salado, la luz se suaviza y el país por fin exhala. Esta es la costa, y su reina indiscutible es Odesa. Odesa fue construida para ser una obra maestra, con sus grandes fachadas neoclásicas, sus amplios bulevares bordeados de robles y la monumental escalinata Potemkin descendiendo hacia el puerto. Es una ciudad de un descaro innegable. Siempre ha sido un cruce de caminos cosmopolita, un lugar donde griegos, italianos, judíos y ucranianos comerciaban a través del mismo puerto. Ese choque de culturas le dio a Odesa algo único en esta parte del mundo, un sentido del humor irreverente e imposible de apagar. Se puede probar ese espíritu libre en la comida. Siéntese en un café junto al mar y pida gobi frito y crujiente, pescado recién sacado del agua esa misma mañana, o un plato de Forschmack, ese paté de arenque judío, sabroso y untuoso, tan esencial en Odesa como la brisa marina. Pero como todo en este país, Odesa tiene dos caras. Mientras la ciudad de arriba baila bajo el sol, justo debajo se extiende un laberinto inmenso. Son las catacumbas, originalmente excavadas para extraer la piedra caliza pálida con la que se construyó la elegante ciudad de arriba, evolucionaron hasta convertirse en una red sombría y masiva que se extiende, según los cálculos, a lo largo de unos 2.500 kilómetros. Es un mundo subterráneo más grande que los sistemas de metro de Nueva York y París juntos. A lo largo de los siglos, estos túneles de oscuridad absoluta han ocultado contrabandistas, escondido a partisanos en tiempos de guerra y guardado los secretos más profundos de la ciudad, completamente fuera de la vista. Y sin embargo, si uno se adentra tierra adentro desde la costa, encontrará misterios que hacen que las catacumbas parezcan recientes. En la región de Podolia, escondido bajo colinas verdes de apariencia apacible, se encuentra una maravilla geológica, el sistema de cuevas de yeso más largo del mundo. Es un laberinto sinuoso, cubierto de cristales, de más de 260 kilómetros de extensión, y los exploradores todavía siguen cartografiando sus profundidades. Mucho antes de que esas cuevas fueran mapeadas, mucho antes de que Odesa fuera siquiera un plano, y mucho antes de que los cosacos cabalgaran la estepa, floreció aquí una civilización que es anterior a las pirámides. Los cucuteni tripolianos, hace 6.000 años, construyeron asentamientos concéntricos enormes, crearon una cerámica de espirales intrincadas y luego, de manera inexplicable, quemaban sus propias ciudades hasta los cimientos cada pocas generaciones, solo para volver a construirlas de nuevo. Y en esta misma región, los arqueólogos han descubierto algo todavía más asombroso. Viviendas construidas hace 15.000 años, hechas enteramente con los cráneos y los colmillos descomunales de mamuts de la era del hielo. El pasado profundo está en todas partes aquí, capa sobre capa sobre capa. Nos recuerda que, pase lo que pase en el presente, esta tierra ya ha visto surgir y desmoronarse épocas enteras. Pero nada, absolutamente nada,
demuestra la resiliencia asombrosa de esta tierra como un lugar situado apenas 100 kilómetros al norte de la capital. Un lugar que el mundo entero dio por perdido hace 40 años. Todos conocen el nombre, Chernobyl. Durante exactamente 40 años, esa palabra ha sido sinónimo global del apocalipsis, una zona muerta, un perímetro prohibido donde la tierra quedó envenenada tan profundamente que la habitación humana fue prohibida por miles de años. Camine hoy por la ciudad fantasma de Pripyat y el silencio es absoluto. La rueda de la fortuna, amarilla y oxidada, permanece congelada contra el cielo de otoño, esperando todavía una celebración del 1 de mayo que nunca llegó. Los libros de texto abiertos se convierten lentamente en polvo sobre los pupitres abandonados. Es un monumento inquietante y desgarrador al instante exacto en que el reloj simplemente se detuvo. Pero mire con más atención el concreto agrietado y notará que la historia no terminó cuando la gente huyó. Sin nosotros, la tierra hizo algo milagroso. No murió. Se tragó las ruinas. Arces y abedules plateados han roto el asfalto, transformando las anchas avenidas soviéticas en bosques densos y susurrantes. Y con los bosques llegó lo salvaje. Hoy, la zona de exclusión de Chernóbil es uno de los santuarios de vida silvestre más vibrantes y extensos de toda Europa. Manadas de lobos cazan ahora entre los huertos de manzanos cubiertos de maleza. Osos pardos, ausentes de esta región durante más de un siglo, han regresado a recorrer las calles silenciosas. Los alces vadean tranquilamente los canales de refrigeración abandonados. Y lo más asombroso de todo, los caballos de Przewalski, los últimos caballos verdaderamente salvajes que quedan sobre la tierra, fueron traídos aquí a finales de los años 90 como un experimento desesperado. No solo sobrevivieron, prosperaron. Hoy se les puede ver pastando en los prados radiactivos, corriendo libres y salvajes por lo que se suponía sería el suelo más tóxico del continente. Resulta que la naturaleza le tenía mucho menos miedo a la radiación que a nosotros. Pero el acto de resistencia más profundo dentro de la zona no pertenece a los animales, pertenece a las abuelas. En los meses posteriores a la evacuación, un puñado de mujeres mayores, conocidas como las Samozeli, las que se reasentaron por su cuenta, simplemente caminaron de regreso atravesando los puestos de control militares. Volvieron a sus cabañas de madera ancestrales, escondidas en lo profundo de los bosques contaminados. Sembraron jardines en el suelo envenenado, sacaron agua de los pozos antiguos. Vivieron sus vidas tranquilas, rodeadas de un bosque que se llenaba cada vez más de lobos. Si uno les pregunta por qué regresaron, le ofrecerán un vaso de samojón casero y una verdad simple e innegable. Una persona no vive más años por abandonar el único hogar que ha conocido en su vida. Sobrevivieron porque sus raíces eran más profundas que la catástrofe. Igual que los caballos salvajes, igual que los abedules que rompen el asfalto, se negaron a leer las señales de advertencia en la reja. Demuestran que la vida, si se le da apenas la más pequeña rendija, siempre encontrará la manera de volver. Y quizás, si uno se detiene a pensarlo con honestidad, no resulta tan difícil de entender. ¿Cuántos en el fondo no cambiarían jamás la casa donde crecieron, aún sabiendo el precio que eso implica? Cuando uno se aleja lo suficiente para contemplar el conjunto completo, desde la primera luz pálida golpeando las crestas nevadas de los Cárpatos, hasta la sombra de un halcón deslizándose sobre la estepa interminable, hasta el resplandor cálido y dorado que se derrama desde la ventana de una cocina en Kiev, empieza a verse la verdadera arquitectura del alma de una nación. Para entender esta tierra, basta con entender una sola palabra: Volía. En el idioma ucraniano se traduce como libertad, pero también significa voluntad, porque aquí las dos cosas son completamente inseparables. No se puede tener libertad sin la voluntad feroz y terca de sostenerla. Se ve esa voluntad en el antiguo ritual del Korobay, un pan enorme y majestuoso, esculpido a mano con figuras de masa y espigas de trigo. El acto de amasar la masa, hornearla al fuego y partirla para compartirla con extraños es la expresión máxima de la hospitalidad. Es una comunión de supervivencia, una promesa silenciosa de que, sin importar cuán brutal sea el invierno, la cosecha volverá
y el pan se partirá de nuevo entre todos. Durante 1000 años, los imperios han intentado borrar esta cultura, este idioma, este pueblo. Cada uno de ellos ha fracasado. Este país es mucho más grande, mucho más luminoso e infinitamente más magnífico que las tragedias que hoy le está tocando vivir. Es un lugar que recibe con una calidez profunda, con una belleza que no se apaga y con un amor feroz e inquebrantable. Existía aquí mucho antes de que el mundo empezara a mirar, y seguirá en pie, dorado y resuelto, mucho después de que el ciclo de noticias vuelva a mirar hacia otro lado. Al final, quizás la pregunta que queda flotando no es qué le pasó a esta tierra, sino qué haría cada uno de nosotros si un día tuviera que decidir entre quedarse a proteger sus raíces o partir para salvarse. No hay una sola respuesta correcta, y tal vez esa sea, precisamente, la historia más humana de todas.